¿Se puede justificar la violencia causada por los estoicos como Marco Aurelio? ¿Era uno de los padres del estoicismo, un emperador o un tirano? ¿Es posible ser un estoico y al mismo tiempo ejercer el poder político? ¿Fue Marco Aurelio, el filósofo emperador, un modelo de virtud o un tirano disfrazado? El estoicismo es un movimiento que se enmarca en Grecia, entre el 350 y el 250 a.C. Sería el inicio del periodo helenista y el fin de la época clásica. Por un lado, al desaparecer Aristóteles se acabó la unidad mental, filosófica y política en Grecia, y además al desaparecer Alejandro Magno, que conquistó medio mundo, hizo posible que otras ideas determinantes pertenecieran a la época. El periodo helenista dio paso a ideas que modificaría el orden mundial de esos años. Aparecieron los estoicos, que comenzaron a dar respuesta a la crisis que se vivía, así como la corriente epicúrea y el escepticismo. Tal y como se dice en las Meditaciones, los estoicos destacaron por adaptarse a los cambios sociopolíticos y, por ejemplo, frente a la ley, que representa la ciudad clásica, impone la naturaleza y se intentará conocer al hombre a través de su relación con ella. La libertad consistirá en saber adaptarse a la propia naturaleza, independizarse de su contingencia externa y buscar la tranquilidad de espíritu y felicidad. El estoicismo es un movimiento que se enmarca en Grecia, entre el 350 y el 250 a.C. Sería el inicio del periodo helenista y el fin de la época clásica. Por un lado, al desaparecer Aristóteles se acabó la unidad mental, filosófica y política en Grecia, y además al desaparecer Alejandro Magno, que conquistó medio mundo, hizo posible que otras ideas determinantes pertenecieran a la época. El periodo helenista dio paso a ideas que modificaría el orden mundial de esos años. Aparecieron los estoicos, que comenzaron a dar respuesta a la crisis que se vivía, así como la corriente epicúrea y el escepticismo. Tal y como se dice en las Meditaciones, los estoicos destacaron por adaptarse a los cambios sociopolíticos y, por ejemplo, frente a la ley, que representa la ciudad clásica, impone la naturaleza y se intentará conocer al hombre a través de su relación con ella. La libertad consistirá en saber adaptarse a la propia naturaleza, independizarse de su contingencia externa y buscar la tranquilidad de espíritu y felicidad. Los estoicos veían la violencia y la guerra como algo innecesario, ya que no intentan combatir las nuevas realidades históricas, sino que tienden a la introspección, la salvación personal y en definitiva la felicidad y el bienestar. Por el 335 a.C., Zenón de Sitio era filósofo en el pórtico pintado del ágora que se llamaba Estoa, de ahí el nombre de estoicismo. El pensamiento de Zenón se fue desarrollando y adaptando con éxito a lugares como Roma, introduciéndose en la segunda mitad del siglo II a.C. y donde tenían como máximo representante a su emperador, Marco Aurelio. Tal y como dijo Eleuterio Elordiu, el estoicismo no va a elegir la vía platónica en la que prima lo colectivo, no se inclina hacia la ley ciudadana, que ahora se muestra escasa de operatividad, en entredicho por la constitución de formaciones políticas superiores, sino que tiende hacia lo individual a través de la naturales, eje que sirve para igualar a los hombres. En tanto que la naturaleza nos hace en principio iguales. Los estoicos justificaban el uso de la fuerza en nombre de la razón y la naturaleza por medio de la reflexión filosófica. A través de la continua reflexión y su propia educación, donde se unen la naturaleza y el bien común por encima del individual, nos hace entrever que el estoicismo es una doctrina que invita a su estudiante a realizar lo que le dicta su alma. Y así, como las enseñanzas de Sócrates decían, hay que elaborar un sistema donde la moral sea lo más importante, no se trata de vivir para saber, sino de saber para vivir. El estoicismo basa su sabiduría en torno a tres pilares: la lógica, la física y la ética. Estos pilares no están separados entre sí, sino que son dependientes y se asocian entre sí, porque los tres estudian el universo racional. Las ideas de Marco Aurelio no eran iguales a las de Séneca, ya que este último experimentaba muchísima afinidad con los esclavos y la gente humilde, un pensamiento que estaba bastante lejos de las escrituras de Cicerón con sus discursos y Virgilio en sus poesías, donde se homenajea a los dueños del mundo, hijos de Venus. Marco Aurelio, por su lado conocido por su obra Las Meditaciones, una obra que es máxima expresión del estoicismo llegado desde Grecia hasta Roma, nos da muchas claves que no tienen que ver con los mandamientos de Moisés, ni con un pensamiento estoico sistemático, ni siguiendo las lecciones de moral o históricas de aquella época. Simplemente son reflexiones íntimas del emperador, donde habla sobre sus gustos, sus deseos, sus reflexiones espirituales y filosóficas.
Marco Aurelio era pues, un emperador preocupado por construir una ciudad interior, su ser, que tuviera mejor suerte que su imperio, lo exterior. Dicho esto, muchos historiadores comentan que el gobierno de Marco Aurelio fue quizá uno de los pocos momentos de la historia en los que el objetivo del gobierno era la felicidad de la gente. La filosofía estoica tuvo una gran influencia en el mandato de Marco Aurelio, ya que el objetivo principal era mejorar la sociedad, conseguir que sus ciudadanos y gobernantes fueran virtuosos y que todos buscasen el bien común por encima de los intereses del ego. Puede que Marco Aurelio fuera el principal exponente sobre otros emperadores como Trajano, Adriano y Antonio. Las guerras y los conflictos que enfrentó Marco Aurelio durante su reinado fueron numerosos. El conflicto más conocido de Marco Aurelio fueron las guerras marcomanas, una serie de enfrentamientos contra una confederación de tribus germánicas que amenazaban las fronteras del Imperio Romano. Estas guerras se prolongaron durante varios años y pusieron a prueba la resistencia y la determinación de Roma. También hubo otros conflictos, como la guerra parta, que al mismo tiempo que luchaba contra los germanos, Marco Aurelio también tuvo que enfrentar una guerra contra el Imperio Parto en el este. Y las rebeliones internas, pues a pesar de su popularidad, Marco Aurelio también tuvo que lidiar con rebeliones internas, como la de Avidio Casio. Estas guerras fueron importantes para entender a Marco Aurelio y el estoicismo, ya que se pusieron a prueba los principios estoicos ofreciendo la oportunidad de aplicarlos en situaciones de vida o muerte. Estableciendo el equilibrio entre el deber y la humanidad, con la responsabilidad de proteger a su pueblo y además sintiendo una profunda compasión por los sufrimientos de la guerra. Lo que podemos aprender de las experiencias de Marco Aurelio en la guerra es la importancia de la virtud, pues en medio del caos y la violencia, Marco Aurelio se esforzó por mantener su integridad y vivir de acuerdo con sus principios. La necesidad de la fortaleza mental, ya que las guerras pusieron a prueba su capacidad para mantener la calma y tomar decisiones difíciles bajo presión. La importancia de la comunidad, pues Marco Aurelio reconoció el papel crucial de sus soldados y de sus ciudadanos en la defensa del imperio. En resumen, las guerras que enfrentó Marco Aurelio fueron un crisol en el que se forjó su carácter y se puso a prueba su filosofía. Estas experiencias lo ayudaron a desarrollar una comprensión más profunda de la condición humana y a vivir una vida más significativa. Muchas personas han acusado a Marco Aurelio de ser un cruel tirano, señalando sus guerras y ejecuciones como evidencia de su crueldad. Sin embargo, esta visión simplista ignora el contexto histórico y filosófico en el que vivió el emperador. Marco Aurelio, como cualquier líder, se vio obligado a tomar decisiones difíciles para proteger el imperio y mantener la paz. Sus guerras, aunque sangrientas, eran a menudo defensivas y necesarias para asegurar la supervivencia de Roma. Además, es importante recordar que la noción de tiranía en la antigüedad era diferente a la nuestra. Un gobernante podía ser considerado tirano por razones políticas o personales, incluso si sus acciones eran beneficiosas para el imperio. En cuanto a las ejecuciones, estas eran comunes en la época y a menudo se justificaban por razones políticas o militares. Sin embargo, es cierto que Marco Aurelio no era ajeno a la violencia y que, como cualquier ser humano, tenía sus defectos. La pregunta que debemos hacernos es si estas acciones son suficientes para tildarlo de tirano o si, por el contrario, podemos encontrar justificaciones en sus principios estoicos. Los estoicos, como Marco Aurelio, valoraban la razón, la justicia y la virtud. Si bien la guerra y la violencia pueden parecer contradictorias con estos valores, los estoicos también reconocían la necesidad de la fuerza para mantener el orden y proteger a los inocentes. En este sentido, Marco Aurelio podría haber visto sus acciones como un mal necesario para lograr un bien mayor. Es importante recordar que las fuentes históricas sobre Marco Aurelio son a menudo sesgadas y escritas por sus enemigos políticos. Por lo tanto, debemos ser cautelosos al juzgar sus acciones y tratar de comprender las complejidades de su personalidad y su época. El impacto de Marco Aurelio en la historia y en la filosofía ha sido muy grande porque combinó la vida de un emperador con la de un filósofo, demostrando que la sabiduría y el poder no son mutuamente excluyentes. Además, sus meditaciones ofrecen un manual práctico para vivir una vida virtuosa y encontrar la paz interior, inspirando a generaciones de lectores. Marco Aurelio fue uno de los últimos grandes emperadores romanos, presidiendo una época de relativa paz y prosperidad. La filosofía estoica ha influido en pensadores de todas las épocas, desde Séneca hasta los existencialistas modernos. El enfoque en la virtud, la razón y la naturaleza ha resonado con personas de todas las culturas y creencias.
Los principios estoicos pueden ser aplicados en situaciones reales y modernas, que a veces son muy complejas y contradictorias como las redes sociales, el estrés laboral, las relaciones interpersonales, la toma de decisiones, la búsqueda de la felicidad y la gratitud. El estoicismo se puede aplicar al mundo digital y las redes sociales en la comparación constante. Los estoicos nos enseñan a aceptar lo que está fuera de nuestro control. En el mundo digital, esto implica no compararnos constantemente con los demás y centrarnos en nuestro propio crecimiento. Además puede servirnos para gestionar la adicción a las notificaciones. El estoicismo fomenta la moderación y la disciplina. Podemos aplicar estos principios para limitar el tiempo que pasamos en las redes sociales y evitar distracciones innecesarias. En cuanto al estrés laboral, el estoicismo nos puede ayudar a trabajar la resiliencia. Los estoicos eran expertos en afrontar la adversidad. Podemos aplicar esta filosofía para manejar el estrés laboral, mantener la calma en situaciones difíciles y encontrar oportunidades de crecimiento en los desafíos. Para las relaciones personales, en cuanto a la empatía, los estoicos valoraban la virtud de la justicia, que implica tratar a los demás con respeto y compasión. Para tener una comunicación efectiva, la filosofía estoica nos enseña a expresarnos de manera clara y concisa, evitando conflictos innecesarios. Para trabajar la aceptación, aceptar las diferencias de los demás y cultivar la tolerancia son principios fundamentales del estoicismo. Esta filosofía también puede ayudarte en la toma de decisiones, por ejemplo, trabájanos la razón sobre la emoción. Los estoicos enfatizaban el uso de la razón para tomar decisiones, en lugar de dejarse llevar por las emociones impulsivas. Y en la búsqueda de la virtud. Al tomar decisiones, podemos preguntarnos, ¿esta decisión me acerca más a la virtud? Si buscas la felicidad, el estoicismo nos revela que se encuentra en el interior, y creían que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud hacia ellas. Por otro lado, trabajar la gratitud, agradeciendo lo que tenemos y viviendo el presente son prácticas clave que aumentarán la felicidad. Por lo tanto, ¿fue Marco Aurelio un modelo de virtud estoica o sus acciones contradicen sus principios?